Se supone que el hogar de un hombre es su castillo, pero para Cillian Sterling, el rey vampiro, era una tumba. Creía que conocía cada sombra de su ático y que seguía siendo el único depredador tras sus puertas cerradas. Esa certeza se hizo añicos en el momento en que entró para resguardarse de la lluvia. Su leal ama de llaves estaba paralizada, susurrando una orden aterrorizada. ¡Silencio! Esas dos palabras rompieron al instante siglos de control. Escondido en su biblioteca no había un cazador, sino algo mucho más peligroso. Un fantasma de un pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Ella no estaba sola, y lo que traía consigo lo cambiaría todo. La lluvia en Seattle no limpiaba las cosas, solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Cillian Sterling salió de la parte trasera de su Maybach blindado. Sus zapatos de cuero italiano golpearon el pavimento mojado con un golpe sordo, pesado y deliberado. No usaba paraguas. No lo necesitaba. Con su 1,90 m de estatura, su cabello del color de la plata oxidada y ojos que parecían obsidiana destrozada, Cillian se movía a través del aguacero como si el agua temiera tocarlo. Estaba cansado. Era una fatiga ancestral, hasta los huesos, que no tenían nada que ver con el sueño y todo que ver con la existencia. La reunión del consejo en Londres había sido un desastre. Los clanes más jóvenes estaban inquietos, exigiendo territorios en las Américas que no les pertenecían. Ser el rey, un título que detestaba pero aceptaba, significaba pasar menos tiempo bebiendo sangre y más tiempo gestionando logística, acuerdos de confidencialidad y los egos de narcisistas que resultaban ser inmortales. Introdujo el código en el ascensor privado de la Torre Sterling. El ático ocupaba todo el piso 80. Era una obra maestra brutalista de hormigón, cristal y sombras. Estaba en silencio. Siempre estaba en silencio. O eso pensaba él. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave siseo. Cillian entró en el vestíbulo, aflojándose la corbata. Podía oler el aire viciado del vuelo transatlántico adherido a su traje. Anticipaba la rutina. Una copa de O negativo sintético y tibio del decantador. Una revisión de su cartera de acciones y silencio hasta que el sol amenazara el horizonte. «Señora Gable», la llamó. Su voz, un barítono bajo, vibró a través del espacio vacío. Normalmente, la señora Gable, su ama de llaves desde hacía 40 años, estaría esperando con una bata recién planchada. Tenía 72 años, era humana y una de las 3 personas en la Tierra que sabían lo que él era. Era eficiente, intrépida y por lo general puntual. Esta noche, el vestíbulo estaba vacío. Cillian frunció el ceño. Sus sentidos, normalmente reducidos a un zumbido sordo para sobrellevar el ruido del mundo moderno, se agudizaron al instante. Dilató sus fosas nasales. El olor lo golpeó. No era sangre, era vainilla, champú barato, agua de lluvia, y debajo de eso, el ritmo distintivo y acelerado de un corazón humano. Rápido, demasiado rápido. Se movió. No caminó. Se movió como un borrón en una fracción de segundo. Estaba en la entrada del gran salón, su sala de estar. La señora Gable estaba de pie junto a la entrada de la biblioteca. Su uniforme, habitualmente impecable, estaba arrugado. Su rostro, surcado por la edad y el estoicismo, estaba pálido. Sostenía un plumero como un arma, pero no se lo apuntaba a él. Lo sostenía cruzado sobre su pecho como una barrera. Cillian dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. «Greta, ¿por qué hay un extraño en mi casa?» Esperaba una disculpa. Esperaba una explicación sobre un fontanero o un repartidor perdido. En cambio, Greta Gable, la mujer que una vez había regañado a un hombre lobo por manchar su alfombra de barro, dio un paso hacia él. Se llevó un dedo tembloroso a los labios. «Silencio», susurró. La orden fue tan cortante, tan aterrorizada, que lo congeló en el sitio. «Disculpe». La voz de Cillian hizo que la temperatura de la habitación cayera en picado. «¿Se da cuenta de con quién está hablando?» «Dije, silencio, señor», siseó Greta, sus ojos mirando nerviosamente hacia la oscura biblioteca. «Si lo despierta, que Dios nos ayude a todos».
Cillian la miró fijamente. La empujó para pasar. Ya no le importaba la cortesía. Alguien había violado su santuario. Entró a zancadas en la biblioteca. Sus manos se cerraron en puños. Sus colmillos se alargaron dolorosamente contra sus encías. La biblioteca era una sala cavernosa llena de primeras ediciones y el olor a papel viejo. Pero los ojos de Cillian no se dirigieron a los libros. Se dirigieron al sofá de cuero Chesterfield en el centro de la habitación. Había una mujer dormida en él. Parecía agotada, su cabello castaño pegado a la frente, su ropa, una chaqueta de mezclilla y vaqueros, gastada y manchada por el viaje. Era joven, quizás de 24 años. Cillian no la reconoció, pero fue aquello en torno a lo que ella acurrucaba su cuerpo lo que detuvo el corazón del rey vampiro. Un corazón que supuestamente latía solo una vez cada 10 minutos. Acurrucado en la curva de su estómago, había un niño, quizás de 4 años. Estaba profundamente dormido, con el pulgar en la boca. Cillian se quedó mirando. Sintió una onda de choque de confusión. Greta, susurró sin darse la vuelta. ¿Por qué hay refugiados en mi biblioteca? Entró a la fuerza, señor, susurró Greta desde la puerta. Hace 3 horas, hackeó el ascensor del servicio. Ella sabía el código de anulación, Cillian. Los códigos que no ha cambiado desde 1990. Cillian se puso rígido. Eso es imposible. Solo yo los conozco. Ella los conocía, insistió Greta. Y cuando intenté llamar a seguridad, me mostró esto. Greta se adelantó y le entregó un trozo de papel. No era una impresión digital, era un sobre grueso de color crema, amarillento por el tiempo. El sello de cera en la parte posterior estaba roto, pero el escudo era inconfundible. Era el escudo de los Sterling, específicamente el escudo utilizado para su correspondencia privada en la década de 1950. Cillian abrió la carta. Su mano, capaz de triturar acero, tembló ligeramente. La letra era la suya. Para mi queridísima Eleyanena, si estás leyendo esto, no he logrado regresar. Debes tomar la llave y correr. No me busques. Mantén oculto el linaje. Nunca dejarán de casarnos. Tuyo por la eternidad, Cillian. Cillian dejó de respirar. Eleyanena fue la única mujer humana que realmente consideró convertir. Una cantante de jazz en Nueva Orleans en 1954. La había amado con una desesperación que lo aterraba. Pero él no había fallado en regresar. Ella lo había dejado. Un día su apartamento estaba vacío, sin nota, sin rastro. Había pasado una década buscándola antes de asumir que el consejo la había matado para darle una lección sobre mezclarse con el ganado. Miró de la carta a la mujer en el sofá. Dice que se llama Sophie, susurró Greta. Dice que es la nieta de Eleyanena. Cillian miró a la mujer dormida. Ahora que estaba más cerca, lo vio. La curva de la mandíbula, el arco de la ceja, era el rostro de Eleyanena, suavizado por el tiempo y diluido por sangre nueva. Pero estaba ahí. ¿Y el niño? Preguntó Cillian, su voz un susurro. Ese es el problema, señor, dijo Greta, con la voz temblorosa. Intenté despertar al niño para darle un poco de agua. Él me siseó. Cillian giró la cabeza bruscamente. ¿Hizo qué? Siseó y sus ojos, señor, brillaron en rojo solo por un segundo. Cillian miró al niño. El niño se movió en sueños. La manta se deslizó. En el cuello del niño, pulsando con un ritmo débil y errático, había una vena que parecía negra bajo la piel. Está enfermo, se dio cuenta Cillian. El depredador en él olía ahora la infección. Se está muriendo. No. Una voz ronca vino del sofá. Cillian dirigió su mirada a la mujer. Sophie estaba despierta. Tenía los ojos muy abiertos, aterrorizados, fijos en el rostro de Cillian. No gritó, acercó al niño más a su pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo frágil. No se está muriendo, dijo Sophie, su voz temblorosa, pero feroz. Se está muriendo de hambre. Durante un largo momento, el único sonido en el ático fue la lluvia azotando contra los ventanales del suelo al techo. Cillian permaneció perfectamente quieto.
Era una criatura que había negociado tratados con señores de la guerra y silenciado disturbios con una mirada. Sin embargo, esta chica con una chaqueta de mezclilla lo mantenía como rehén con una sola frase. Se está muriendo de hambre. ¿Quién eres?, preguntó Cillian. Mantuvo su voz baja, modulada para calmar, aunque sus instintos gritaban que esto era una trampa de cazador. Soy Sophie, dijo ella, sentándose lentamente. Mantuvo una mano en la cabeza del niño. Sophie Bennett, el Leia Nena era mi abuela. El Leia Nena murió, dijo Cillian con frialdad, hace 50 años. Murió hace 3 años, lo corrigió Sophie, en un asilo de ancianos en Ohio. Tenía demencia, pero nunca te olvidó. Habló del señor Sterling hasta el final. Me dio la carta. Cillian sintió una punzada de dolor tan aguda que casi lo puso de rodillas. Ella había vivido toda una larga vida humana sin él. ¿Por qué estás aquí, Sophie?, preguntó Cillian. ¿Dinero? No quiero tu dinero, escupió ella, mostrando un destello de ira que lo sorprendió. Necesito ayuda. Los médicos no pueden curarlo. Creen que es leucemia. Creen que es un trastorno sanguíneo raro. Pero yo sé lo que es. Miró al niño. Muéstrale, Leo. El niño Leo se frotó los ojos, se sentó. Era pequeño para su edad, pálido como la leche con ojeras oscuras bajo los ojos. Miró a Cillian. Cillian se congeló. Los ojos del niño no eran humanos, tampoco eran completamente de vampiro. Eran de un color avellana turbio y cambiante que destellaba con oro y carmesí cuando la luz los golpeaba. Pero fue la sensación que irradiaba el niño lo que aturdió a Cillian. Era un zumbido de baja frecuencia, una resonancia que Cillian solo había sentido en presencia de su propio linaje. «Es imposible», susurró Cillian. «Los vampiros no pueden procrear. Estamos muertos. No podemos crear vida». Mi abuela, Sophie vaciló. Escribió en sus diarios. Dijo que estaba embarazada cuando se fue de Nueva Orleans. Dijo que se fue porque estaba embarazada. Tenía miedo de que te llevaras al bebé o de que tus enemigos lo hicieran. La mente de Cillian retrocedió a 1954. La pasión, la imprudencia. Se había alimentado de Leia Nena, sí, pero nunca la había convertido. Pero había leyendas, mitos sobre los sangre débil, raras ocurrencias donde la maldición mutaba. Entonces, dijo Cillian, su voz calculadora, Leia Nena tuvo un hijo, mi hijo. Ese hijo fue tu padre o madre. Mi madre, dijo Sophie. Era normal, completamente humana. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 10 años. Yo soy normal, dono sangre, me encanta el pan de ajo, me bronceo al sol, pero Leo... Cillian miró al niño. Se saltó 2 generaciones, dijo Sophie, las lágrimas finalmente desbordándose. Permaneció latente. Y luego Leo cumplió 4 años y dejó de comer. Se enfermó. Empezó a morderse a sí mismo, a morderme a mí. Se bajó el cuello. En su hombro había pequeñas marcas de mordiscos, amoratadas, no las limpias perforaciones de un vampiro, sino la mordedura desordenada y desesperada de un niño. Intenté darle carne cruda, sollozó Sophie. Ayudó un poco, pero se está desvaneciendo. Necesita lo que tú eres. Cillian miró a Greta. El ama de llaves se apretaba un pañuelo contra la boca, con los ojos muy abiertos. Si esto es cierto, dijo Cillian, si es de mi sangre, aunque sea lejanamente, es una violación de la primera ley. Ningún vástago nacerá del vientre. No me importan tus leyes, gritó Sophie poniéndose de pie. El niño Leo gimió y escondió su rostro en la camisa de ella. Es un niño pequeño, está sufriendo. Ella nena dijo que eras un buen hombre, dijo que eras un rey. Ayúdalo. Cillian cerró los ojos. El dolor de cabeza estaba volviendo. Esto era una anomalía biológica, un milagro o una monstruosidad. Si el consejo se enteraba, no solo matarían al niño, lo diseccionarían, quemarían a Sophie y luego ejecutarían a Cillian por propagación no autorizada. Greta, dijo Cillian, su voz quieta. Sí, señor. Cierra el ático. Activa el protocolo de la jaula de Faraday. Ni una señal entra o sale. Desconecta las líneas fijas. Señor, preguntó Greta sorprendida,
Ese es el protocolo para un asedio. Estamos bajo asedio, Greta, dijo Cillian, abriendo los ojos. Estaban completamente negros ahora. Porque si este niño existe, cada vampiro en el hemisferio norte querrá probar su sangre para ver si otorga la verdadera inmortalidad. Caminó hacia la mesa de café, tomó una copa de cristal y se mordió su propia muñeca. La piel se rompió fácilmente. Sangre oscura, potente y antigua brotó. Le tendió la muñeca al niño. No tengas miedo, Leo, dijo Cillian suavemente, arrodillándose. El monstruo en él se desvaneció, reemplazado por una extraña gravedad paternal. Bebe. Sophie jadeó y se movió para detenerlo, pero el niño fue más rápido. Leo se abalanzó. No mordió. Se aferró, sus pequeñas manos agarrando el antebrazo de Cillian con una fuerza sorprendente. Bebió con avidez, de forma desordenada y desesperada. A medida que la sangre entraba en el sistema del niño, la reacción fue instantánea. La palidez grisácea de su piel se sonrojó de rosa. Las venas negras de su cuello retrocedieron. El latido de su corazón, que había estado acelerado como el de un colibrí, se ralentizó a un ritmo constante y poderoso. Cillian observaba, fascinado y horrorizado. Era cierto, el niño era un vampiro, una criatura que no debería existir. Leo se apartó, jadeando, limpiándose una mancha de rojo de la boca. Miró a Cillian, sus ojos se aclararon, brillantes e inteligentes. «¿Bueno?», preguntó Cillian. «Sabe a monedas», susurró Leo. Cillian soltó una risa corta y seca. «Sí, así es». Se puso de pie, curando su muñeca con un pensamiento. Miró a Sophie. Ella lo miraba con una mezcla de horror y asombro. «Puedes quedarte», dijo Cillian, «por esta noche». «¿Y mañana?», preguntó Sophie. «¿Mañana?», dijo Cillian, caminando hacia la ventana para mirar la ciudad lluviosa. «Mañana averiguaremos cómo mantenerte con vida. Porque no solo entraste a la fuerza en mi casa, Sophie. Trajiste una bomba nuclear a mi sala de estar». De repente, una luz roja parpadeó en la consola de seguridad junto a la puerta. Greta jadeó. «Señor, los sensores perimetrales». Cillian miró la pantalla. «¿Quién es?». «No es la policía», dijo Greta, su voz bajando de nuevo a ese susurro aterrorizado. «Es un sedán negro, sin placas». Cillian acercó la cámara. Un hombre salía del coche de abajo. Llevaba un largo abrigo y un bastón de plata. Cillian maldijo en voz baja. «Dastian», gruñó. «¿Quién es Dastian?», preguntó Sophie, acercando a Leo. «El único hombre», dijo Cillian, abotonándose la chaqueta, «que ha estado esperando 500 años a que cometa un error. Y tú, querida, eres el error». Cillian se volvió hacia Greta. «Llévalos a la habitación segura, ahora». «¿Qué vas a hacer?», gritó Sophie mientras Greta la agarraba del brazo. Cillian caminó hacia el ascensor. «Voy a invitarlo a entrar, y voy a mentir mejor de lo que he mentido en mi vida». El timbre del ascensor solía ser un sonido suave y agradable. Esta noche sonaba como el tañido de una campana fúnebre. Cillian Sterling estaba de pie en el centro de su sala de estar. Se había ajustado los puños, alisado el cabello y servido 2 vasos de un líquido ámbar. Era un Macallan de 1942, un whisky que valía más que la mayoría de las casas. No bebía alcohol, no le hacía nada, pero era un accesorio necesario para el teatro de la normalidad humana que a veces tenía que representar, incluso con los de su propia especie. Las puertas se abrieron. Dastian Thorne salió. Si Cillian era una estatua de mármol frío, Dastian era un alambre enrollado de cobre y electricidad. Era un poco más bajo que Cillian, con el pelo teñido de un violento tono de rubio platino y un traje demasiado ajustado, demasiado moderno y demasiado rojo. Se apoyaba en su bastón de plata, no porque estuviera cojo, sino porque el bastón ocultaba una púa de titanio de 20 pulgadas bañada en agua bendita. «Cillian», ronroneó Dastian, su voz deslizándose por la habitación como aceite. «Te ves alterado. ¿Interrumpí una sesión de melancolía?». «Dastian», respondió Cillian sin moverse. «No le ofreció la mano. No avisaste. Normalmente disparo a los intrusos».
Y yo normalmente no visito el lluvioso y miserable noroeste del Pacífico a menos que tenga que hacerlo. Dastian entró en la habitación, sus ojos escaneando cada rincón. No miró el arte, miró las sombras. El consejo envía sus saludos. Están preocupados por ti. Te fuiste de la cumbre de Londres antes de tiempo. La gente habla. Que hablen, dijo Cillian, señalando el whisky. Bebe. Dastian ignoró el vaso, se detuvo en medio de la habitación, inclinó la cabeza hacia atrás e inhaló profundamente, sus fosas nasales dilatándose. Los músculos de Cillian se tensaron. Había impregnado la habitación con su propio olor, proyectando sus feromonas para enmascarar el olor persistente de Sophie y el niño. Pero Leo había sangrado. El olor de la sangre de un vampiro era potente, dulce, metálico y pesado. «Huele delicioso aquí», susurró Dastian. Giró la cabeza lentamente hacia la puerta de la biblioteca, como a vainilla y miedo, y algo más, algo antiguo. «Tuve una donante», mintió Cillian con fluidez. «Se fue hace una hora». «¿Una donante?» Dastian levantó una ceja. «Tú, el rey vegetariano, el hombre que vive de bolsas sintéticas de la clínica. No pensé que todavía te permitieras presas vivas, Cillian». «Me sentía nostálgico», dijo Cillian, su voz plana. «¿Hay algún motivo para esta visita, Dastian? ¿O solo viniste a criticar mi dieta?» Dastian caminó hacia la entrada de la biblioteca. Pasó un dedo enguantado por el marco de la puerta. «Hay rumores, Cillian. Rumores del sur. Alguien ha estado investigando viejos registros. Certificados de nacimiento de Luisiana, de 1955. Certificados de defunción de Ohio. El corazón de Cillian, esa piedra lenta y pesada en su pecho, se detuvo. Lo sabían. O sospechaban. «La genealogía es un pasatiempo popular para los humanos», dijo Cillian, tomando un sorbo del whisky que no podía saborear. «No era un humano quien investigaba», dijo Dastian. Se dio la vuelta, su sonrisa se desvaneció. Sus ojos ya no eran juguetones, eran los ojos de un tiburón. Era un rastreador, un cazador. Lo encontramos, por supuesto. Antes de desmantelarlo, mencionó un nombre. «L. la nena». Dastian dio un paso más cerca de Cillian. «¿Por qué un cazador estaría buscando a tu mascota humana muerta de los años 50, Cillian?» «No era una mascota», advirtió Cillian, el aire a su alrededor comenzando a crepitar con una presión invisible. El vaso en su mano desarrolló una fisura fina. «Era un cabo suelto», corrigió Dastian, «y el consejo odia los cabos sueltos. Si dejó algo atrás, algo biológico, sería una abominación. Conoces la ley. Si estás ocultando algo, dímelo ahora. Puedo hacerlo rápido. La piedad es un lujo, pero puedo permitírmelo». Cillian miró a Dastian. Calculó las probabilidades. Podía matar a Dastian. Podía arrancarle la garganta antes de que Dastian pudiera sacar la espada de su bastón. Pero Dastian tenía un interruptor de hombre muerto. Si su corazón se detenía, una señal iría al consejo. En una hora, un equipo táctico bombardearía el ático. «No estoy ocultando nada», dijo Cillian, mirando a Dastian a los ojos. Usó el glamour, el empuje hipnótico de su voluntad. Fue sutil, lo suficiente para difuminar los bordes de la verdad. «Revisa las habitaciones si quieres. Revisa los armarios. No encontrarás nada más que polvo y mis trajes». Dastian le sostuvo la mirada. El silencio se extendió, fino y agonizante. Entonces Dastian se rió. «Oh, eres tan serio», dijo Dastian, dándole una palmada en el hombro a Cillian. «Te creo. Eres demasiado disciplinado para ser estúpido. Si tuvieras un secreto sucio, lo habrías enterrado en hormigón hace 60 años». Dastian se abotonó el abrigo. «Me voy, pero Cillian, el consejo va a convocar un tribunal en Nueva York la próxima semana. Estate allí o vendrán aquí y no serán tan educados como yo». Dastian caminó hacia el ascensor. Presionó el botón. Justo cuando las puertas se abrieron, se volvió. «Por cierto», dijo Dastian, sus ojos brillando, «tienes una mancha en el puño. Parece mermelada de fresa. Deberías tener más cuidado con tus aperitivos». Las puertas se cerraron.
Cillian miró su puño derecho. Había una diminuta y microscópica mancha de sangre roja. La sangre de Leo. Dejó escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. No había usado el glamour para engañar a Dastian. Dastian lo sabía. Sabía que había alguien aquí. Se había ido porque quería que Cillian huyera. Quería la persecución. Cillian arrojó el vaso de whisky contra la pared. Se hizo añicos con una violencia que sacudió la habitación. ¡Greta!, rugió. El panel oculto en la pared de la biblioteca, la entrada a la habitación del pánico, se deslizó para abrirse. Greta salió, pálida. Sophie estaba detrás de ella, sosteniendo a Leo. ¿Lo sabe?, preguntó Sophie con la voz temblorosa. Lo sabe, dijo Cillian, moviéndose inmediatamente hacia el piano de cola. Levantó la tapa y metió la mano en el mecanismo, sacando una bolsa de lona negra y un juego de llaves. Está jugando un juego, nos va a dejar salir del edificio y luego nos va a cazar en la autopista. Para él es un deporte. ¿Entonces nos quedamos?, preguntó Sophie abrazando a Leo. El niño se veía mejor, su color regresaba, pero tenía los ojos muy abiertos, absorbiendo la tensión. No, dijo Cillian, arrojando la bolsa a Greta. Si nos quedamos, moriremos en una jaula. Si corremos, tenemos una oportunidad. Miró a Sophie por primera vez. Realmente la miró, no como un problema, no como el fantasma de Eleyanena, sino como una madre protegiendo a su cría. Estaba aterrorizada, pero se mantenía firme. ¿Sabes conducir con cambio manual?, preguntó Cillian. Sophie parpadeó. Sí. Mi primer coche fue un Jeep. Bien, dijo Cillian, porque voy a necesitar ambas manos libres. La Torre Sterling tenía un garaje subterráneo, pero eso era para el público. Cillian tenía una salida privada, un túnel de carga que conducía a la antigua red logística subterránea de Seattle. Estaban en el frío búnker de hormigón de su bahía privada. Aparcado allí no estaba el Maybach ni el Ferrari. Era un vehículo que parecía un tanque disfrazado de todoterreno. Un Resvani tank negro mate, blindado para resistir misiles balísticos y equipado con neumáticos antipinchazos. «Suban», ordenó Cillian. «Greta, siéntate atrás con el niño. Sophie, asiento del conductor». «¿Yo?», tartamudeó Sophie. «¿Por qué no conduces tú?» «Porque si Dastian nos está esperando, me esperará al volante», dijo Cillian. «Y porque necesito manejar las contramedidas». Sophie se subió al asiento del conductor. Se sentía como estar en la cabina de un avión de combate. Había pantallas, botones y un olor a cuero nuevo y aceite de armas. Leo y Greta se abrocharon en la parte de atrás. «Leo», dijo Cillian, inclinándose antes de cerrar la puerta. «Ponte esto». Le entregó al niño un par de auriculares con cancelación de ruido. «¿Por qué?», preguntó Leo con voz pequeña. «Porque se va a poner ruidoso», dijo Cillian suavemente, «y no quiero que oigas malas palabras». Cillian se subió al asiento del pasajero. Abrió un portátil montado en el salpicadero. Sus dedos volaron sobre las teclas. «Estoy desactivando las cámaras del edificio, repitiendo la grabación de un garaje vacío», explicó Cillian. «Vale, Sophie, arráncalo. No enciendas los faros». Sophie pulsó el botón de encendido. El motor rugió a la vida, una bestia despertando. «Sigue recto», ordenó Cillian, «a través de esa pared». «¿Qué?», gritó Sophie. «Eso es una pared de ladrillos. Es una proyección de holograma sobre una rampa de servicio. Conduce». Sophie cerró los ojos con fuerza por un microsegundo, rezó a un dios en el que no estaba segura de creer y pisó el acelerador a fondo. Atravesaron la pared, que se disolvió en luz, revelando un túnel oscuro y empinado que subía al nivel de la calle. El todoterreno avanzó, la suspensión absorbiendo los baches. Salieron a una calle lateral mojada en el centro de Seattle. La lluvia era torrencial ahora, difuminando las luces de neón de la ciudad en vetas de color. «Dirígete a la I-5 Sur», dijo Cillian, con los ojos pegados a los espejos laterales. «Mantén el límite de velocidad. No llames la atención». Las manos de Sophie estaban blancas sobre el volante. «¿Quién es ese tipo, el del traje rojo?» «Una reliquia», dijo Cillian, revisando una pantalla en el salpicadero que mostraba firmas de radar. «Un sádico muy viejo y muy aburrido.
Era un noble en Francia antes de la Revolución. Le gustaba demasiado la guillotina. ¿Y tú? Preguntó Sophie, mirándolo de reojo. ¿Quién eras tú? Cillian hizo una pausa. Fui médico hace mucho tiempo, en Londres. Intenté curar la muerte. En cambio, me convertí en ella. Profundo, murmuró Sophie, esquivando un taxi. Vale, estamos en la rampa de acceso. Y 5 Sur. Tranquila, dijo Cillian. Espera. ¿Esperar qué? La emboscada. Como si fuera una señal, la ventanilla trasera del todoterreno explotó. Sophie gritó. El cristal no se hizo añicos dentro del coche. El laminado lo mantuvo unido, pero las grietas en forma de telaraña oscurecían la vista. ¡Sigue conduciendo!, gritó Cillian. 2 motocicletas negras, elegantes y sin luces, habían caído desde el paso elevado detrás de ellos. Los pilotos llevaban cascos negros y portaban subfusiles compactos. Estaban flanqueando el todoterreno. ¿Son vampiros?, gritó Sophie, desviándose mientras las balas rebotaban en la puerta blindada como granizo. No, gules, dijo Cillian con desdén. Sirvientes humanos, mercenarios pagados con sangre. A Dastian no le gusta ensuciarse las manos. Una de las motocicletas aceleró, colocándose junto a la ventana de Sophie. El piloto levantó una escopeta recortada. «Frena en seco», ordenó Cillian. «¿Qué? Pisa los frenos con fuerza». Sophie pisó el pedal del freno con el pie. El pesado todoterreno chirrió, los neumáticos humeando sobre el asfalto mojado. La motocicleta, esperando que mantuvieran la velocidad, pasó de largo. Cillian no dudó. Presionó un botón en el panel de la puerta. La ventanilla del pasajero bajó. Cillian extendió la mano. No usó un arma. Simplemente agarró la parte trasera de la chaqueta del motociclista que pasaba. Con una fuerza que desafiaba la física, Cillian tiró. El piloto fue arrancado de la moto a 100 kilómetros por hora. Voló hacia atrás en la oscuridad. La motocicleta sin piloto se tambaleó y se estrelló contra la barrera de hormigón, explotando en una lluvia de chispas. «¡Conduce!», rugió Cillian. Sophie pisó el acelerador de nuevo. «Tú solo lo lanzaste». «Vivirá», dijo Cillian con calma, subiendo la ventanilla. «Ahora tiene huesos reforzados». La otra, la segunda motocicleta, estaba detrás de ellos, manteniéndose en el punto ciego. «Está apuntando a los neumáticos», dijo Cillian. «No sabe que son de goma maciza». De repente, un fuerte golpe sacudió el techo del coche. Sophie gritó. «¡Está en el techo!». Greta, en la parte de atrás, bajó la cabeza de Leo a su regazo. «Agáchese, amo Leo». El sonido de metal rasgándose resonó en la cabina. Una mano enguantada atravesó el acero reforzado del techo como si fuera papel de aluminio. La mano arañó, buscando un punto de apoyo. «Eso no es un humano», murmuró Cillian. «Es un neófito». La mano agarró el asa sobre la puerta de Sophie y arrancó el marco de la puerta hacia afuera. El viento y la lluvia rugieron dentro de la cabina. Cillian se desabrochó el cinturón de seguridad. «Mantén el volante firme», le dijo a Sophie. «¿Qué estás haciendo?», chilló ella. «Sacando la basura». Cillian se asomó por la ventanilla del pasajero. El viento azotaba su cabello plateado. Miró hacia el techo. Una criatura estaba agazapada allí. Un vampiro joven, con los ojos salvajes y rojos, los colmillos al descubierto. Le siseó a Cillian. Cillian no le devolvió el siseo. Solo parecía molesto. La criatura se abalanzó. Cillian la atrapó por el cuello en el aire. El impacto sacudió el coche, pero Cillian no se movió. Sostuvo a la criatura suspendida sobre el pavimento. «¡Dile a Dastian!», gritó Cillian por encima del viento, su voz retumbando, «que el linaje Sterling está cerrado por negocios». Lanzó a la criatura. No solo la dejó caer, la arrojó hacia arriba, hacia el letrero de la salida a Tacoma. La criatura se estrelló contra el letrero de metal con un crujido enfermizo y cayó a la carretera detrás de ellos. Cillian se deslizó de nuevo en el asiento y se abrochó el cinturón. Se sacudió unas gotas de lluvia del hombro. «Ya puedes reducir la velocidad», dijo. «Estamos despejados por el momento».
Sophie estaba hiperventilando. El coche estaba lleno del sonido del viento entrando por el marco dañado de la puerta. Sus manos temblaban tanto que el volante vibraba. «Detente», jadeó. «No podemos parar», dijo Cillian. «Detente», gritó ella. «Voy a vomitar». Se desvió hacia el arcén y puso el coche en punto muerto. Abrió la puerta y salió tropezando bajo la lluvia, vomitando sobre la hierba. Cillian la observó por un momento. Miró a Leo. El niño se había quitado los auriculares. Miraba a Cillian con grandes ojos dorados. «¿Ganaste?», preguntó Leo. Cillian miró al niño pequeño, el bisnieto que nunca supo que tenía. «Sí, Leo», dijo Cillian suavemente. «Ganamos la primera ronda». Cillian abrió su puerta y salió a la lluvia. Caminó hacia donde Sophie se limpiaba la boca, temblando violentamente. Se quitó la chaqueta del traje, de seda italiana arruinada por el clima, y la puso sobre los hombros de ella. «No me toques», susurró ella, encogiéndose. «Sophie», dijo él, con voz suave. «Eres un monstruo», dijo ella, mirándolo con lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. «Los mataste. Simplemente los desechaste como basura. ¿Qué eres?» «Soy exactamente lo que Nena te dijo que era», dijo Cillian. «Soy un asesino, pero esta noche soy tu asesino». Señaló el coche donde Leo los observaba por la ventanilla. «Ese niño tiene mi sangre», dijo Cillian, «y por eso todos los monstruos de este mundo quieren consumirlo. Soy lo único que se interpone entre él y ellos. Puedes odiarme, Sophie. Puedes temerme, pero me necesitas». Sophie miró el coche, miró a Leo. Respiró hondo y se ajustó la chaqueta de Cillian. Olía a él, a cedro, lluvia y poder antiguo. «¿A dónde vamos?», preguntó, con la voz hueca. «Necesitamos desaparecer del mapa», dijo Cillian. «Tengo una casa segura, una cabaña en las cascadas, sin tecnología, sin señales. Iremos allí para reagruparnos». «¿Y luego?» «Y luego», Cillian miró hacia el sur, en la oscuridad, «encontraremos a la única persona que puede ayudarnos a arreglar la sangre de Leo sin matarlo. Una bruja». «¿Una bruja?». Sophie se rió, un sonido histérico y frágil. «Claro, ¿por qué no? Tenemos vampiros y gules. ¿Por qué no brujas?» «Se llama Sarafina», dijo Cillian. «Me odia, pero me debe un favor desde 1920. «Vamos», dijo Sophie, caminando de regreso al coche. Se detuvo en la puerta y lo miró. «Pero si alguna vez miras a Leo como miraste a esos hombres, yo misma te clavaré una estaca en el corazón». Cillian sonrió. Fue una sonrisa genuina, pequeña y rara. «Realmente eres la nieta de Nena», dijo. El Resvani Tang subía por los caminos forestales de las montañas Cascade como un depredador acechando a su presa. La lluvia se había convertido en nieve, copos pesados y húmedos que se pegaban al parabrisas. Las luces de la ciudad de Seattle habían desaparecido, reemplazadas por la aplastante oscuridad del bosque. Dentro de la cabina, el silencio era pesado. Sophie conducía, con los ojos ardiendo de fatiga, mientras Cillian estaba sentado inmóvil en el asiento del pasajero, con los ojos cerrados pero el cuerpo alerta. En la parte de atrás, Greta tarareaba una canción de cuna a un Leo dormido. «Gira a la izquierda en la próxima bifurcación», murmuró Cillian, sin abrir los ojos. «Habrá una puerta. No te detengas. Se abrirá». Sophie giró el volante. Los faros cortaron los pinos, revelando una puerta de hierro oxidado envuelta en hiedra. A medida que el coche se acercaba, la hiedra pareció retorcerse y retraerse como serpientes vivas. La puerta se abrió con un gemido. «Espeluznante», susurró Sophie. «Sarafina valora su privacidad», dijo Cillian. «Ha estado viva desde los juicios de Salem. Tiene problemas de confianza». Se detuvieron frente a una estructura que desafiaba la lógica. Era un enorme invernadero victoriano de cristal que brillaba con una cálida luz ámbar en medio del bosque helado. Adentro, a través del cristal empañado por la condensación, Sophie podía ver paredes de plantas tropicales verdes, helechos y árboles imponentes que prosperaban en el verano artificial. Salieron del coche. El frío era cortante.
Cillian llevaba a Leo envuelto en una manta, mientras Sophie y Greta lo seguían de cerca. La puerta del invernadero se abrió antes de que llamaran. De pie había una mujer que parecía tener 30 años, pero se mantenía con la postura de una reina. Llevaba un mono manchado de tierra y un kimono de seda. Su cabello era un torbellino de rizos rojos y sus ojos eran de un sorprendente y antinatural color violeta. Cillian Sterling, dijo, su voz como hojas secas deslizándose sobre el pavimento. Tienes mucho descaro al venir aquí. No te he perdonado el incidente de 1920. Fue un malentendido, Sarafina, dijo Cillian, entrando en el calor del invernadero. Y te traje una botella del Macallan del 42. Soborno, se burló ella, pero se hizo a un lado. Entren, huelen a perro y a humano mojado. Los guío a través de un laberinto de plantas exóticas, algunas que siseaban al pasar, otras que brillaban con bioluminiscencia. En el centro del invernadero había un claro con una gran mesa de madera y una chimenea rugiente. «Pon al niño sobre la mesa», ordenó Sarafina. Cillian acostó a Leo. El niño temblaba de nuevo, su piel se volvía de un gris translúcido. Sarafina colocó una mano en la frente de Leo. Cerró los ojos. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de estática. Las plantas a su alrededor se inclinaron como si escucharan. «Es una paradoja», susurró Sarafina, abriendo los ojos. Miró a Sophie. «Tú eres la madre». «Sí», dijo Sophie, dando un paso adelante. «¿Puedes ayudarlo?» «Está librando una guerra dentro de su propio cuerpo», explicó Sarafina, caminando hacia un estante lleno de frascos de hierbas secas y órganos conservados. «Su sangre humana está tratando de matar el virus vampírico, y el virus está tratando de consumir la sangre humana. Se está muriendo de hambre porque no puede procesar alimentos y no puede procesar sangre. Necesita un puente». «¿Qué tipo de puente?», preguntó Cillian. «¿Un vínculo?», dijo Sarafina, volviéndose hacia él. «Necesita un Zaire, no un padre biológico, sino un ancla espiritual, alguien que comparta su inmortalidad con él para filtrar el poder y que no lo consuma». Señaló con un dedo manchado de tierra a Cillian. «Tú». «Soy un rey», dijo Cillian con rigidez. «Si me vinculo a él, sentiré su dolor. Si muere, me debilitaré. Si lo cazan, me cazan a mí». «Ya te están cazando, tonto», espetó Sarafina. «Dastian está arrasando el estado para encontrarte. ¿Crees que solo quiere matar al niño? No. Quiere comérselo. El corazón de un vampiro es el premio final. Otorga inmunidad al sol». Cillian se quedó quieto. «¿Es eso cierto? ¿Por qué crees que el consejo los prohibió?», se rió amargamente Sarafina. «No porque sean abominaciones, sino porque son mejores que tú. Si Dastian se come a este niño, caminará a la luz del día. Será un dios». Sophie agarró el brazo de Cillian. El contacto fue eléctrico. Él miró su mano, luego su rostro. Sus ojos estaban llenos de una esperanza desesperada y aterrorizada. «Por favor», susurró ella. «Dijiste que eras su protector». Cillian miró a Leo. Vio la inocencia que había perdido hacía siglos. Vio el legado de Eleyanena. «Hazlo», le dijo Cillian a Sarafina. «Vincúlanos». «Dolerá», advirtió Sarafina, agarrando una daga ceremonial de obsidiana. «A los dos». «No he sentido nada en 100 años», dijo Cillian, desabotonándose la camisa para revelar su pecho pálido y lleno de cicatrices. «El dolor será un cambio bienvenido». Sarafina comenzó a cantar en un idioma que sonaba como hielo quebrándose. Cortó la palma de Cillian, luego la de Leo. Presionó sus manos juntas. Una onda de choque de luz roja explotó desde el punto de contacto. Cillian jadeó. Sus rodillas se doblaron. Lo sintió. Una oleada de vida, caótica y cálida, inundando sus venas congeladas. Sintió el miedo de Leo, su hambre, su latido. Era abrumador. Era aterrador. Era hermoso. Los ojos de Leo se abrieron de golpe. El avellana turbio había desaparecido. Sus ojos eran ahora de un plateado brillante y penetrante, como los de Cillian. «Está hecho», jadeó Sarafina, apoyándose en la mesa. «Está estabilizado, pero necesitará entrenamiento y sangre. Mucha». De repente, el techo de cristal del invernario se hizo añicos.
Fragmentos de vidrio llovieron como diamantes destados. El aire frío de la montaña entró, matando las plantas tropicales al instante. Cillian se movió más rápido que el pensamiento. Tacleó a Sophie, protegiendo su cuerpo con el suyo mientras caía el vidrio. Greta se zambulló bajo la pesada mesa de roble con Leo. «¡Están aquí!», gritó Sarafina, levantando las manos. Las raíces brotaron del suelo, tejiendo una cúpula protectora sobre ellos. Cuerdas cayeron del techo roto. Figuras en equipo táctico negro descendieron. Los mercenarios de Dastian. Pero no eran solo humanos. Se movían con la velocidad espasmódica y antinatural de los no muertos. «¡Esclavos!», gruñó Salian, levantándose. Sus ojos brillaban con un furioso carmesí. Trajo un ejército. Las puertas del invernadero volaron por los aires. Dastian Thorne entró, su bastón de plata golpeando contra el suelo de piedra. Estaba flanqueado por dos figuras enormes, hombres lobo, músculo contratado de los clanes proscritos. «¡Qué acogedor!», se burló Dastian, mirando la destrucción. «Me encanta lo que has hecho con el lugar, Sarafina, muy de concepto abierto». «¡Sal de mi casa, Dastian!», gritó Sarafina, arrojándole un puñado de polvo. Una bola de fuego estalló, pero Dastian la apartó con la mano. Su piel se chamuscó, pero sanó al instante. «No estoy aquí por ti, bruja», dijo Dastian. Señaló con su bastón la mesa. «Estoy aquí por el almuerzo». Cillian dio un paso adelante. Se quitó la chaqueta arruinada. Se arremangó. El vínculo lo había cambiado. Se sentía más fuerte, más rápido, más vivo de lo que se había sentido en siglos. La conexión con Leo era una batería de energía pura. «¿Lo quieres?», preguntó Cillian, su voz haciendo temblar el vidrio restante en los marcos. «Ven y tómalo». Dastian chasqueó los dedos. «¡Maten al rey! ¡Quédense con la chica! ¡Cómanse al resto!». Los dos hombres lobo rugieron y cargaron. La lucha fue un torbellino de violencia. Cillian ya no luchaba como un caballero, luchaba como una bestia. Atrapó al primer hombre lobo en el aire, hundiendo su puño en su cavidad torácica y aplastando su corazón. Lanzó el cadáver a los esclavos, derribándolos como bolos. El segundo lobo le dio un zarpazo, las garras rasgando la camisa y la piel de Cillian. Cillian no se inmutó. Agarró la mandíbula del lobo y tiró. Sophie, observando desde detrás de una maceta, buscó un arma. Encontró unas tijeras de podar. Un esclavo se abalanzó sobre ella, siseando. «¡Oye!», gritó Greta. El esclavo se giró. Greta, el ama de llaves de 72 años, estaba allí sosteniendo una pistola de bengalas que había sacado del kit de emergencia. «Estás manchando el suelo de barro», lo regañó. Disparó. La bengala golpeó al esclavo en la boca, incendiando su cabeza. «¡Buen tiro, Greta!», gritó Sophie, apuñalando a otro esclavo en la pierna con las tijeras. Pero Dastian se estaba moviendo. Mientras Cillian estaba ocupado con los mercenarios, Dastian se movió como un borrón hacia la mesa. Agarró a Leo por el cuello y lo levantó. «¡No!», rugió Cillian, dándose la vuelta. Dastian sonrió, sus colmillos completamente extendidos. «Míralo, Cillian. Huele a sol. Un mordisco y gobernaré el mundo». Leo pateó, sus ojos plateados muy abiertos. Miró a Cillian. «Papá». Cillian escuchó la palabra en su cabeza. No fue hablada. Fue el vínculo, un grito telepático de ayuda. Algo dentro de Cillian se rompió. Y algo más despertó. No corrió. No saltó. Simplemente dejó de estar en un lugar y apareció en otro. Era un nivel de velocidad del que los vampiros antiguos solo susurraban. El parpadeo. Cillian apareció directamente frente a Dastian. Los ojos de Dastian se abrieron de par en par. «¿Cómo?». Cillian no habló. Hundió su mano en el pecho de Dastian. No apuntó al corazón. Apuntó a la columna vertebral. Agarró la columna vertebral y la arrancó por el frente del pecho de Dastian. Dastian soltó a Leo. Miró el agujero en su cuerpo, su inmortalidad fallando mientras su conexión con su sistema nervioso era cortada. «Tic», gorgoteó Dastian, cayendo de rodillas. «Rompiste las reglas». «Yo hago las reglas», susurró Cillian, inclinándose. «Y la nueva regla es que nadie toca en mi familia». Pateó a Dastian hacia atrás,
a la chimenea. Las llamas rugieron, consumiendo al aspirante a usurpador. El silencio cayó sobre el invernadero. Los esclavos restantes, sintiendo que su amo estaba muerto, huyeron en la noche. Cillian se quedó jadeando, cubierto de sangre y cenizas. Miró sus manos, miró a Leo. Leo corrió hacia él. Cillian cayó de rodillas y atrapó al niño. Sophie corrió, rodeándolos a ambos con sus brazos. Se arrodillaron allí, en la nieve y la ruina, en un enredo de sangre y lágrimas. ¿Se acabó?, sollozó Sophie. Cillian miró los restos ardientes de Dastian. Miró el horizonte donde el primer indicio del amanecer gris tocaba el cielo. La caza ha terminado, dijo Cillian. Pero la guerra acaba de empezar. El consejo vendrá por nosotros. ¡Que vengan!, dijo Sophie ferozmente, limpiando la sangre de la mejilla de Cillian. Cillian la miró. Se inclinó, su frente descansando contra la de ella. Podía oír el latido de su corazón. Era el sonido más constante del mundo. Sí, dijo Cillian, cerrando los ojos. Que vengan. 3 meses después, la luz en la Toscana era diferente. Oro hilado en el aire. Cillian Sterling estaba sentado en la terraza de una casa de campo del siglo XVII, un lugar hecho invisible al mundo por los costosos encantamientos de ocultación de Sarafina. Para el consejo, esta colina en el Valdorcia era un vacío en el mapa. Para Cillian era un santuario. Sostenía una copia de La República, pero no estaba leyendo. En cambio, escuchaba. Ignoraba los tractores y el viento en los cipreses para concentrarse en los 2 latidos del corazón dentro de la villa. El ritmo humano constante de Sophie y el rápido y sincopado latido de Leo. Durante 500 años, la mente de Cillian había sido una fortaleza de paranoia. Ahora, conectado a Leo a través del lazo psíquico del vínculo, el silencio fue reemplazado por una cálida corriente de alegría de bajo voltaje. El frío peso de la corona de los Sterling finalmente se había evaporado con el calor italiano. Cillian. Leo irrumpió en la terraza de piedra, deteniéndose en seco. En 3 meses, el niño se había transformado. El inválido gris y hambriento había desaparecido, reemplazado por un niño bronceado por el sol, cuyos miembros eran robustos y fuertes. Pero la verdad de su naturaleza residía en sus ojos. A la sombra eran de color avellana, pero cuando la luz del sol los golpeaba, brillaban con un plateado líquido. «¡Lo terminé!», jadeó Leo entregando un dibujo a crayón. Cillian lo aceptó con solemne gravedad. Era una obra maestra caótica que representaba el invernadero, la cabaña y 3 figuras de pie en la nieve. Una era pequeña, una mediana, y la más alta estaba dibujada con un crayón plateado. «Somos nosotros», explicó Leo, señalando las figuras. «Nos estamos tomando de la mano para que nadie se pierda». Un nudo se formó en la garganta de Cillian, una reacción humana con la que todavía estaba aprendiendo a lidiar. «Es una obra maestra, Leo. La colgaremos en la galería, justo entre el Caravaggio y la televisión». Leo se rió. «No tienes un Caravaggio». «Podría tenerlo», guiñó Cillian. «Tengo muchas cosas guardadas». «Cena». La voz de Sophie flotó desde adentro, llevando el aroma de romero y cordero asado, cocido poco hecho específicamente para Leo. Apareció en la puerta, descalza con un vestido de verano floral, sosteniendo una pesada fuente de cerámica. Les sonrió, una visión de paz doméstica. ¿Van a admirar el arte toda la noche o van a comer antes de que se enfríe? Cillian se levantó con gracia fluida, tomando la fuente de sus manos. «Estábamos discutiendo sobre la fontanería», mintió suavemente, rodeando su cintura con un brazo. Sophie se rió golpeando su pecho. «Oh, no empieces. Greta está en pie de guerra. Dice que el lavabo de invitados vuelve a gotear. Para ser un hombre que puede desmantelar a un hombre lobo en 3 segundos, eres terrible con una llave inglesa». Cillian suspiró teatralmente. «Soy un rey retirado, Sophie. Comandé ejércitos. No arreglo lavabos». «En esta casa solo eres el tipo que tiene las herramientas», bromeó ella, besándolo suavemente. Sabía a vino y a seguridad. «Además, Leo tiene una petición para mañana. Quiere ir a la playa. Quiere saber si puede nadar». Cillian miró al niño, luego hacia el mar Tirreno, oculto tras las colinas.
Hace un año la luz del sol era una sentencia de muerte. Ahora, viendo la piel de Leo absorber los últimos rayos, Cillian sabía que la biología se había reescrito. «Puede nadar», declaró Cillian. «Es un Sterling. No solo sobrevivimos, Sophie, prosperamos». «¿Eso es un sí?», gritó Leo desde la mesa. «Sí», respondió Cillian, «si te comes las verduras». Mientras su familia se sentaba a la mesa, Cillian se volvió hacia el horizonte. El sol se hundía tras las colinas, un orbe ardiente que había temido durante siglos. Pero mientras el cielo se teñía de un morado amoratado, no sintió miedo. Se dio cuenta de que las sombras solo se crean cuando hay una luz que las proyecta. Miró a Sophie y a Leo. Finalmente había encontrado su luz. «¿Vienes?», preguntó Sophie desde el cálido resplandor de la sala de estar. «Siempre», respondió Cillian. Se ajustó los puños y los siguió adentro. Cerró las puertas de cristal detrás de él, el clic del pestillo aislando el mundo y el pasado. Finalmente estaba, de verdad, en casa. Y así, Cillian Sterling aprendió que los muros más fuertes no están hechos de hormigón o magia, sino de las personas por las que estás dispuesto a morir. Cambió su corona por un caos que nunca esperó. Y al hacerlo, encontró lo único que la inmortalidad nunca pudo darle: una vida. Qué viaje, ¿verdad? Desde las calles empapadas de lluvia de Seattle hasta un enfrentamiento en un invernadero mágico. Si disfrutaste este giro en el arquetipo del rey vampiro, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y me dice que quieres más historias como esta. Y quiero saber, si fueras Cillian, ¿habrías renunciado a tu corona por Sophie y Leo o habrías intentado mantener el poder? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca la próxima parte de nuestra serie de audiodramas. Hasta la próxima, mantengan las luces encendidas.